¿Qué es un monopolio? Un monopolio ocurre cuando una única empresa o entidad controla todo un mercado de bienes o servicios, sin competidores directos. Este control le permite fijar precios y decidir la cantidad de producto o servicio ofrecido, creando un poder de mercado significativo. Esto puede ser beneficioso o perjudicial según el contexto y el tipo de monopolio. A continuación, explicaremos los 5 tipos de monopolio según sus barreras de entrada. El monopolio natural es una situación en la que una sola empresa puede abastecer a todo el mercado de un bien o servicio de manera más eficiente y a menor costo que si hubiera competencia. Esto ocurre en sectores donde la inversión inicial es muy alta y mantener múltiples proveedores sería costoso e ineficiente. Estas empresas invierten grandes cantidades de infraestructura y dividir el mercado entre varios competidores incrementaría los costos perjudicando a los consumidores. Monopolio por control de un recurso físico. Este tipo de monopolio surge cuando una empresa controla el acceso a un recurso físico esencial o único, lo cual le otorga un poder exclusivo en el mercado. Si una empresa posee la única fuente de un recurso crítico, como una mina de un mineral raro o el único acceso a una reserva natural, puede evitar que otras empresas ingresen al mercado. Este tipo de monopolio fue común en sectores como el petróleo o la minería en el pasado, cuando empresas como Stanford Oil controlaban el suministro y tenían el poder de establecer precios. Monopolio legal. Este tipo de monopolio se crea cuando el gobierno establece barreras de entrada que limitan o prohíben la competencia en ciertos mercados, permitiendo que solo una empresa provea ciertos bienes o servicios. Esto ocurre generalmente en sectores donde los servicios son de primera necesidad y socialmente beneficiosos, como los suministros de agua, electricidad o la recolección de basura. La mayoría de estos monopolios legales son servicios públicos esenciales para la vida cotidiana y se considera que permiten a un solo proveedor facilitar el acceso y la calidad de servicio para la población. Además, estos sectores suelen beneficiarse de economías de escala, lo que hace más eficientes que haya un solo proveedor. Monopolio promovido por la innovación. Este monopolio se basa en la capacidad de una empresa para dominar un mercado a través de la innovación continua. Las empresas tecnológicas son un buen ejemplo. Mediante el desarrollo constante de productos o servicios únicos y altamente valorados, logran una posición de liderazgo que otros competidores encuentran difícil de desafiar. Este tipo de monopolio puede sostenerse mientras la empresa mantenga un alto nivel de inversión en investigación y desarrollo y siga lanzando productos innovadores. Sin embargo, a diferencia de los monopolios legales, este tipo de monopolio puede ser temporal, ya que otro innovador podría desafiar su posición en cualquier momento. Monopolio por competencia potencial intimidante. Este tipo de monopolio ocurre cuando una empresa domina tanto el mercado que su sola presencia desanima a otros competidores a entrar. La empresa puede no tener un control exclusivo de recursos o una patente, pero debido a su gran tamaño, capacidad financiera o posición en el mercado es percibida como una competencia insuperable. Por ejemplo, en el sector minorista, empresas como Walmart tienen una infraestructura y precios tan competitivos que los pequeños comercios a menudo prefieren no entrar en zonas donde este gigante ya opera. ¿Cuál es el funcionamiento de un monopolio? Bueno, primeramente entendemos al monopolio como la estructura de un mercado, en donde una empresa, nada más una empresa, entra a este mercado sin competencia. Es decir, que va a tener el control total del bien o servicio que esté produciendo. Va a tener el control total de toda la producción, ya sea del bien o del servicio, y no va a tener competencia ni por una empresa privada con fines de lucro o una empresa pública sin fines de lucro. El término monopolio se refiere a una empresa. Generalmente se asocia a un mercado, pero no, el monopolio significa una única empresa. Y esta única empresa tiene el control total sobre qué precios fijar a su bien o servicio que está ofreciendo. Y también esto va a alterar la oferta y demanda que se ve por parte tanto de la empresa como de los consumidores. Aquí tenemos un esquema que representa este proceso.
de un bien que utilizaremos como ejemplo más adelante, donde se produce el bien, en este caso, se reparte y se vende. Y este es el proceso que realiza un monopolio en un mercado único y sin competencia, donde tiene el control total de todos los precios, de la oferta y de la producción. Para entender cómo los monopolios obtienen mayores beneficios, debemos comenzar a analizar desde los costos totales y los ingresos totales. En la gráfica, la curva de costo en el monopolio es muy pronunciada. Es muy parecida a la curva de costo que se presenta en la competencia perfecta. Esta curva, recordemos que se obtiene de la suma de los costos fijos más los costos variables. Y nos representa que si existe una baja producción, va a existir un ingreso bajo. Pero también si existe una alta producción, va a existir bajos ingresos. ¿Esto por qué sucede? Porque aquí es donde entran los conceptos de oferta, demanda y precio. Y aquí es donde abordaremos el ejemplo que mencionamos hace poco. Utilizaremos como bien a los collares de oro. El oro es un recurso no muy demandado, pero sí es un recurso que tiene un alto valor, una alta utilidad tanto en satisfacción que le da a los compradores, a los consumidores de este recurso, y también un alto valor monetario. ¿Por qué? Por su escasez. O bueno, no su escasez, sino que no tiene una alta oferta en el mercado. Es esto que le da un alto valor. Pero bueno, regresando a si existe una alta producción, van a existir bajos ingresos. Y si existe baja producción, también van a existir bajos ingresos. Tomando este ejemplo, si existe una baja producción de dichos collares de oro, significa que no sé, bueno, la venta de estos pocos bienes que se tienen nos van a generar a nuestra empresa única pocos ingresos. Pero si se da una alta producción, esto implica mayores costos de producción, en, pues sí, justamente en producir este bien, por lo cual nos va a llevar a bajos ingresos. También depende del cliente. ¿Por qué? Porque si existe una mayor cantidad de este bien, es decir, una mayor oferta, los clientes al momento de comprar no van a recibir una alta utilidad, es decir, una alta satisfacción. ¿Por qué? Porque no es un producto único que están recibiendo. Hay muchos más como este y al realizar la compra no es algo único lo que yo estoy obteniendo por lo que yo estoy pagando. En cambio, si existen pocas unidades en el mercado de dicho collar de oro, eso significa que pocas personas pueden tener uno de estos bienes. Si yo lo tengo, aunque su precio va a ser muy elevado debido a la escasez y la poca oferta que existe, este me va a dar una gran alta utilidad en cuestión de satisfacción por, porque no existe una alta oferta de este producto. Y es justamente lo que se relaciona con con los monopolios, que pueden controlar todo un mercado desde la oferta, la demanda y también el precio, que es donde se incluye a los consumidores y pues se forma esta transacción de un mercado tradicional de compra y venta, pero donde la psicología del consumidor influye de manera muy, muy alta. Estos costos totales e ingresos totales también nos dicen que si queremos obtener mayores ganancias en nuestro monopolio, los ingresos deben ser mayores al costo total. Y también menciona que el monopolio no busca maximizar sus ingresos. Lo que el monopolio busca es mejorar u optimizar su beneficio. Entonces, el ingreso total debe ser mayor al costo total. Esto se representa en la gráfica en un lugar medio, y para obtenerlo se utiliza una fórmula. Como vimos en la diapositiva anterior, se encontraba la tabla con la cantidad de collares de oro y el ingreso total y el costo total que cada uno de estas cantidades genera. Y aquí lo tenemos representando una gráfica. Como vemos, el costo total, su pendiente es muy pronunciada,
la pendiente morada, y el ingreso total, la curva amarilla, va aumentando ligeramente, pero llega un punto en donde choca o iguala con el costo total y de ahí comienza a bajar. Ese punto en el monopolio es la maximización de ganancias, donde no se pierde, pero tampoco se va a ganar dinero. En cambio, si se avanzara un poco más, ya se comenzaría a perder dinero porque los costos totales serían mayores que los ingresos totales. Y pues también observamos que la curva del costo total va en aumento dependiendo de la producción. Ahora, para obtener los beneficios de un monopolio, también debemos abordar lo que es el costo marginal y el ingreso marginal, que vamos a ver más adelante. Ahora abordaremos estos dos conceptos, los costos marginales y los ingresos marginales, para los monopolios. Los monopolios tienen la desventaja de que existe poca información que pueden recabar, pero sí tienen una buena información en cómo cambian los ingresos marginales y los costos marginales dependiendo de la producción que se realice. Para la competencia perfecta, una unidad marginal, es decir, una producción extra, es igual a un ingreso marginal, donde el ingreso marginal es exactamente igual al precio. Y esto es de acuerdo a la ley de utilidad marginal, donde pues explica qué pasaría si se produce tan solo una unidad más. Si el monopolio vende más, reduce su ingreso total, pero si aumenta sus ventas, obtiene un ingreso marginal por cada unidad que extra que produzca. Pero al hacer esto también tiene una desventaja, y es que pierde una parte de este ingreso marginal porque las demás unidades que tiene las debe vender a un precio menor. En cambio, si aumentaran sus ventas, el precio caería. Y al caer el precio, este será mayor que las ventas. Entonces esto concluye en menos ingresos, incluso pérdidas. Los monopolios tienen la libertad que pueden elegir sus precios y cantidades que van a presentar al mercado, al público. Y también tienen la gran ventaja de que a través de gráficas y tablas pueden analizar dónde será su punto máximo de ganancias, como mencionamos anteriormente, que es donde no ganan ni pierden. Y también pueden analizar cuál sería el costo marginal de producir una unidad adicional, es decir, la producción marginal. Por último, en los monopolios, si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, para obtener beneficios se debe incrementar la producción. En cambio, si el costo marginal es mayor al ingreso marginal, igual para obtener más beneficios se debe reducir la producción. Ahora aquí en la tabla tenemos los costos marginales y los ingresos marginales de las mismas cantidades de producción de los collares de oro. Y a continuación vamos a analizar su gráfica. Muy bien, aquí tenemos la gráfica con los costos marginales y los ingresos marginales. Y observamos los puntos resaltados. El azul celeste representa la maximización y el punto azul marino representa el cero en ventas. Como observamos, a una cantidad de 25 collares de oro, obtenemos la maximización en nuestro monopolio con una cantidad de ingreso marginal de 2000 y también de costo marginal de 2000. Aquí obtenemos lo que se había estado diciendo, que no hay ganancias ni pérdidas. Es el punto máximo al que el monopolio debe llegar. ¿Por qué? Porque si utilizara la marginalidad y en su producción incrementa tan solo una unidad, ya pasaría a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque los costos marginales serían mayores a su ingreso marginal. Y en el punto azul marino observamos el cero en los ingresos.
a una cantidad de 35 collares de oro tenemos ninguna venta. Y como esta cantidad es después de la cantidad de maximización, no estamos teniendo pues ninguna ganancia. Todavía no tenemos pérdidas, como sería el siguiente caso de 40 collares de oro, pero ya no tenemos ninguna utilidad y nuestros costos de producción siguen siendo, no siguen siendo los mismos, de hecho aumentan, por lo cual si seguimos por esta gráfica del ingreso marginal, la línea recta roja, y llegaremos a una pérdida. Y la curva verde, el costo marginal va aumentando. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad producida existirá un mayor costo en realizar esto. Hola, yo soy Alondra y yo les voy a explicar cómo maximizar las ganancias de un monopolista. Primero que nada, debemos de entender que debido a la naturaleza de los monopolistas, estos no tienen suficiente información acerca de cómo las fluctuaciones o los cambios que hagan en sus precios van a afectar la percepción de los clientes, debido a que no pueden comparar distintas situaciones que hayan pasado con otras empresas. Pero un monopolista sí puede utilizar la información que tenga sobre el ingreso marginal y el costo marginal para buscar la combinación de cantidad y precio que maximice sus ganancias. De igual forma, antes de empezar, me gustaría recordar que la diferencia clave con una empresa perfectamente competitiva es que en el caso de la competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio, o sea, Y/M es igual a P. Mientras que para un monopolista, el ingreso marginal no es igual al precio, porque los cambios en la cantidad de producción afectan al precio. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la primera gráfica, a un precio dado, el competidor puede vender o muy poca cantidad o mucha cantidad, pero el precio va a ser el mismo, a diferencia de una empresa monopolista, en donde si tiene que subir el precio, tiene que bajar la cantidad, y que si sube la cantidad o produce más, tiene que bajar el precio. Esa es la diferencia clave. Ahora, para enfatizar de lo que voy a hablar, tengo que recordarte que el nivel de producción que maximiza las ganancias no es lo mismo que el nivel de producción que maximiza los ingresos. Esto lo podemos ver desde sus fórmulas, ya que el ingreso es igual al precio por cantidad y el beneficio o la ganancia es igual a ingreso total menos el costo total. Podemos ver que en el ingreso no se toman en cuenta los costos, mientras que el beneficio o las ganancias sí toman en cuenta los costos. Para comenzar a entender bien cómo podemos maximizar las ganancias en un monopolio, vamos a comenzar con un ejemplo que es el de la empresa Helpdeal. Vamos a empezar colocando lo que son las cifras de la empresa y vamos a ver que tenemos los datos como son la cantidad vendida, nuestro precio de cada cantidad, lo que es el ingreso total, el costo total y el costo marginal, que nos indica pues ya lo que es la cantidad. Podemos observar desde primera instancia que el ingreso comienza a disminuir desde la cantidad número 6 y por ende ya en la cantidad número 8 comienzan a ser ingresos negativos. En este caso empezamos a tener pérdidas, ya que como podemos observar, nuestro costo es mayor al precio que estamos dando, entonces comenzamos a tener pérdidas. Estos datos lo vamos a poner en lo que es la siguiente gráfica, en donde podemos observar las gráficas de lo que es el ingreso marginal y el costo marginal. Esto pues ya hemos visto la estructura de cada una de estas rectas o gráficas y podemos ver que el ingreso máximo posible, que es lo que estamos intentando buscar, es el punto de la intersección entre estas dos gráficas. ¿Esto qué quiere decir? Que es el punto donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y podemos ver que cuando el ingreso marginal está en la parte superior o es mayor al costo marginal, todavía hay ganancias. Pero si nos vamos del lado derecho, donde el costo marginal
es mayor que los ingresos, vamos a empezar a tener pérdidas. Tal es el caso, como lo mencioné anteriormente en la gráfica. A partir de la cantidad número 8 vamos a comenzar a tener pérdidas hasta llegar al punto de un ingreso marginal de -200. O sea, que al producir una cantidad de 8 piezas, nos va a producir un ingreso o una pérdida, mejor dicho, de -200. ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? Podemos interpretarlo de la forma en que la opción maximizadora, que es el punto azul, marcado como ingreso máximo posible, es cuando el ingreso es igual al costo marginal, que es lo que ya les venía explicando. Ahora, mayores, ahora, como les venía explicando, cuando el costo es mayor a los ingresos comenzamos a tener pérdidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir nuestra producción para evitar estas pérdidas. Entonces, por eso, para mayores beneficios tenemos que reducir la producción. A diferencia de cuando nuestro ingreso es mayor que nuestro costo, debemos de ampliar nuestra producción para pues llegar a este punto que es el ingreso máximo posible. Pero hay una duda que a mí me quedó y estoy segura que la mayoría de personas al explicar este tema se nos surge, es que cómo es posible que se maximicen las ganancias cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Para poder explicar este tema, tendremos que aumentarle 2 columnas a nuestra tabla inicial, que en este caso va a ser el beneficio marginal y el costo marginal. Sabemos que el beneficio marginal es la ganancia de cada unidad vendida y el beneficio total es la suma de los beneficios marginales. O sea, le vamos a restar al ingreso total, que son 1,200, le vamos a restar lo que es el costo marginal. 1,200 menos 500 va a ser 700. Como resultado, nuestro beneficio total va a ser igual de 700. Esto cambia cuando tenemos una cantidad de 2. En este caso tenemos un ingreso de 1,000 pesos, tenemos un costo total de 270, un costo marginal, perdón, de 275. Nuestro beneficio marginal al hacer la resta será de 725 y nuestro costo marginal, que es la suma de los beneficios, ahora va a ser de 1,425, como lo es así sucesivamente con todas las cantidades. Marqué en azul la cantidad 5, que es el punto del que hemos estado hablando, que es el ingreso máximo posible. Me parece muy importante recalcar, ya que como podemos ver, el ingreso total y el costo marginal es igual, que es lo que hemos estado hablando, igual nuestra formulita. 400 menos 400 nos da un total de 0, que es nuestro beneficio marginal. Y nuestro costo marginal, como podemos ver, no hay pérdidas ni ganancias, sigue siendo el mismo. Y por esta misma razón, decimos que ya es el punto máximo posible para evitar tener pérdidas. En este caso podemos seguir produciendo más, pero no vamos a tener ninguna pérdida ni ganancia. Pero, ¿por qué? O sea, sigue estando esa duda. ¿Por qué, aunque no hay pérdidas ni ganancias, el punto de maximización? Recordemos que lo más importante para una empresa es el cliente. Es el cliente, ya que esta persona es la que nos va a estar comprando nuestros productos. Así que, a pesar de no tener una ganancia monetaria, podemos entender que hay beneficios que aumentar nuestra producción, así no tengamos esta ganancia, son beneficiosos para nuestra empresa. Estos vienen siendo aumentar la participación del mercado, la fidelización de clientes, porque hay clientes que van a querer
seguir comprando nuestros productos y aumentar esta producción va a hacer que estos clientes obtengan nuestros productos. Vamos a aumentar nuestras economías de escala, vamos a mejorar la visibilidad y reputación, vamos a mantener el flujo de efectivo que va a ayudar a tener más dinero en caja menor, va a incrementar la productividad y la eficiencia, las posibilidades de expansión futura, ya que vamos a tener más producción, vamos a poder hacer análisis de datos, retroalimentación de lo que está sucediendo y vamos a tener una mejor competencia en el mercado. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.